lo hemos puesto, el alcance del proyecto lo hemos puesto en el acta constitutiva, y estamos ahora en condiciones entonces de decir, bien, arranquemos. ¿Cómo arrancamos? Después del proceso de iniciación, qué venía? La planificación. Exacto. Bien, La planificación. ¿cómo planificamos? De vuelta, dejemos de lado la parte académica, la bibliografía. ¿Cómo se les ocurre a ustedes empezar un proyecto? Y según lo que se esté requiriendo, yo diría es separar por tareas, por bloques principales, digamos, y en base a esos bloques principales reducirlos incluso a tareas más pequeñas cuando, digamos, la labor es muy compleja. Y en base a eso se van haciendo hitos según los tiempos que uno pueda coordinar. Un ejemplo, el día de hoy, bueno, supongamos en el caso de redes, el día de hoy voy a configurar todos los grupos de dominio que están asociados contra un firewall, por ejemplo. El día 2, bueno, se van a configurar los objetos de redes que van asociados a reglas de acceso. Día 3, bueno, voy a configurar las publicaciones que se van a utilizar para los ingresos remotos. Sería otro ejemplo. Y así sucesivamente, como para ir concatenando pues una con otra. Y así ir cerrando bloques de procesos. Bien, bien. Eso es lo que nosotros vamos a llamar WBS o Work Breakdown Structure, es decir, estructura de desglose de tareas. También cuento siempre una experiencia. Hace muchos años trabajé como asesor externo de Siemens, que estaba ahí cerca de la Universidad de San Martín. Estaba en Ruta 8, casi Avenida Márquez. Tenía un centro importante de diseño. Y estaban trabajando, les había llegado un requerimiento de se llamaba telefonía rural, una central de telefonía rural. En esa época no había telefonía celular y era bastante caro la conexión. Por ejemplo, imagínense ustedes una estancia, una chacra que estuviera, un caso, 15 kilómetros de Chascomús. Y esa gente quería estar comunicada. En ese momento estar comunicado significaba poder llamar al mercado de Liniers en esa época y decirle ¿a cuánto está el precio del ganado, el kilo vivo de ganado? Para saber si me convenía o no mandar ganado al mercado. Y era complicado porque tenía que hacerse 15 kilómetros para irse hasta el pueblo, hablar por teléfono y volver. Tirar 15 kilómetros de cable para un solo usuario era totalmente fuera de contexto. Entonces, la idea que tuvo la gente de Siemens fue hacer una central de telefonía rural. Poner en la estancia, chacra o lo que fuera, una antena, poner en el centro de Chascomús otra antena, comunicarse entre esas dos por medio de radiofrecuencia, y entonces el usuario que estaba en la estancia levantaba el teléfono y entraba, a través de radiofrecuencia, entraba en la red urbana que estaba en Chascomús. Es decir que me ahorraba los 15 kilómetros de cable. Una idea muy importante que después la expandieron a países que tenían una distribución de habitantes similar a la Argentina. Muchos países de Asia
tiene una distribución así. No es para Europa, esto es para zonas de África y de Asia. ¿Por qué digo que no es para Europa? Porque en Europa es raro que tengamos 15 kilómetros de una ciudad, una chacra, una estancia, sino que las distancias son mucho menores, hay mucha mayor distribución de población. Este proyecto comenzó como una idea. Estuvieron 6 ingenieros trabajando durante 6 meses en papel para lo que era la idea, llamémosle esa idea un coso, lo dividieron en cositos, después lo dividieron en decicositos, centicositos, milicositos, hasta llegar a un punto en el cual las tareas fueran manejables. Es decir, cuando yo digo hacer una central telefónica rural, es un concepto vago. Tengo que empezar a los detalles. Tendré que especificar en qué frecuencia van a trabajar, los enlaces, qué tasa de datos voy a utilizar para transmitir. Bueno, tengo que empezar con los detalles. Inclusive, dentro de esas ramas y de esos cositos estaba la capacitación del personal. Que para eso fue en ese momento que me llamaron. Conclusión, sin que existieran las pautas, estamos hablando de que eso fue y hace más o menos casi 40 años. No existía el Project Management Institute, no existía el PMI, no existía el PMBOK, sino que esta gente, por lógica y por experiencia en administración de proyectos que seguramente lo tendrían registrado dentro de la empresa matriz en Alemania, que son muy estrictos en ese tipo de cosas, tuvieron la idea de crear, sin saberlo, un WBS. Con esto, entonces, voy a tener que definir, y piensen ustedes lo siguiente, traten de llevarlo a alguna experiencia previa que tuvieron de algún proyecto. Cuanto más yo trabaje en el WBS, más rápido voy a poder llevar adelante el proyecto. Es decir, cuando yo describa en detalle cada uno de los ítems, es decir, el coso, el cosito, el decicosito, el nanocosito, cuanto mejor lo tenga descrito, voy a tener como referencia algo que no voy a tener que estar preguntando, dudando cuando lo tenga que implementar. Si yo lo describo, entonces, detalladamente, voy a estar ganando tiempo. Nosotros en general, en la Argentina, somos muy impacientes en todo sentido. Es muy raro en el mundo encontrar peatones que esperen en la calle que el semáforo se ponga en verde para cruzar. Es decir, estamos muy apurados, esperamos en la calle, lo cual ustedes se dan cuenta que es peligrosísimo. Y nos arriesgamos porque creemos que no viene nadie a cruzar como peatones en rojo. Somos impacientes. Entonces, nosotros pensamos que la planificación es una pérdida de tiempo. Cuando escribimos código, pensamos que escribir comentarios es una pérdida de tiempo. Después lo voy a escribir. Cuando sabemos en realidad que nunca los voy a escribir. Con esto insistimos, recalcamos, resaltamos y machacamos de que la planificación es ganar tiempo. No es de ninguna manera perder tiempo. Porque si planifico, al llegar al detalle puedo detectar errores en la interpretación o en la concepción
y que los puedo modificar en la etapa de planificación. Es evidente que cuanto más adelante tenga que efectuar una modificación dentro de todo el proyecto, más caro va a ser. Si tengo que modificar algo del proyecto cuando ya estamos en producción, es muchísimo más caro que corregir alguna especificación o alguna forma de implementación del proyecto cuando estamos en la etapa de planificación. ¿Quedamos en claro con esto? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profesor. Bueno, una vez que tengo el desglose de las tareas, entonces ahí sí empiezo a hacer un diagrama de tiempos. Habíamos anticipado que el desglose de las tareas no habla de la precedencia de una tarea frente a otra, ni de las relaciones temporales de una tarea con la otra, ni de la duración de cada tarea. Por ese motivo, tengo que complementar el WS con algo que va a ser el diagrama de Gantt o el diagrama de tiempos. Entonces, arranquemos. Hablemos entonces del WS. El WS es tener en cuenta todas las características de la empresa, todas las características del proyecto, todas las características del cliente, para tratar de desglosar el trabajo de manera que se cumpla con los lineamientos generales de tiempo. Entonces, arrancamos el proceso de planificación haciendo un WS, el Work Breakdown Structure. Hacemos la gestión de tiempo y vamos a ver algunos ejemplos. Retomemos la imagen en la cual estamos nosotros ahora. Recuerden ustedes que en columnas tenemos los procesos y en filas tenemos las actividades que queremos hacer. Nosotros ahora, en esta etapa, vamos a trabajar en crear, después de haber hecho el alcance del proyecto, que sería la parte esta que está en azul, tenemos la creación del WDS y también la parte de gerenciamiento del tiempo, la gestión de tiempo. ¿Sí? Estas etapas que son las que nos llevan a trabajar en la parte de planificación. Recuerden, esto está sacado del PMI, del PMBOK, del Project Management Institute. Estos ravioles dentro de la estructura se repiten. Planificar la gestión del alcance. Entradas. Acta constitutiva del proyecto, que fue la salida de la etapa anterior, de la fase anterior, del proceso anterior, que era el de iniciación. Entonces, tenemos como entrada el acta constitutiva del proyecto. El plan para la dirección del proyecto, que tenía que hacerse acorde con el acta constitutiva del proyecto. ¿Qué es el plan para la dirección del proyecto? Es todo aquello en lo cual el Project Manager se va a basar como para tomar decisiones, no tener que improvisar. Entonces, va a tener que hacer probablemente reglamentos, disposiciones, directivas, o como se llame dentro de la organización, para que no tenga que estar de vuelta teniendo que pensar cada noche cuando va a su casa qué es lo que va a hacer el día siguiente, sino que esté previsto, por ejemplo, el proceso de compra. Entonces, el proceso de compra se va a iniciar poniéndole
un documento, un mail o lo que fuera a un determinado, en un determinado casillero, a un determinado empleado o a un determinado funcionario, como para que eso arranque el proceso de compra. Pero tiene que estar estipulado. Ustedes imagínense, y de vuelta utilizando la ironía, que tenga que decir, necesitamos comprar papel para la impresora. ¿A quién le tengo que preguntar? Se dan cuenta que si no sabemos eliminar esas trabas que son bastante descorazonadoras, porque ir golpeando oficina por oficina para preguntar quién es el encargado de comprar el papel para la impresora, se pierde tiempo, se pierde energía y aparte desmotiva a la gente. Con lo cual tenemos que tener todo un procedimiento, es decir, cuando yo necesito hacer una compra, la pongo en esta dirección de correo electrónico con mi firma electrónica para garantizar de que soy yo el que lo está enviando, y a su vez, dentro de esa estructura, dentro de ese correo, se irá derivando hacia quien corresponda que haga esa actividad, la compra de papel. Después tenemos los activos de los procesos de la organización. Esto es, por ejemplo, que los procedimientos para comprar cierto tipo de materiales o cierto tipo de componentes llevan, por el procedimiento interno burocrático, tanto tiempo. Bueno, eso es lo que llamamos nosotros factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Eso significa cómo es el flujo dentro de la empresa. Luego tenemos herramientas y técnicas, juicio de expertos. Fíjense, en todos los ravioles prácticamente aparece juicio de expertos, con la idea de no redescubrir la rueda, sino saber aprovechar el tiempo y, si es necesario, pagándole a esos expertos. Análisis de datos, reuniones. Eso es para herramientas y técnicas. Salidas, plan para la gestión del alcance, plan de gestión de los requisitos. Bueno, después tenemos la creación del WS, para lo cual, perdón, me adelanté. Hay que recopilar los requisitos, acta constitutiva del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, documentos de negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Fíjense que estos dos ítems significan ver en dónde estoy caminando, es decir, en qué sendero me estoy moviendo dentro de la empresa. Después, definir el alcance con el acta constitutiva del proyecto, el plan para la dirección. ¿Y qué es lo que tenemos a la salida? El enunciado del alcance del proyecto y actualización de los documentos del proyecto. El tema de actualización va a aparecer un montón de veces. De vuelta, nosotros no estamos acostumbrados porque somos impacientes, pero cada vez que se toma una decisión, que se modifica algo de lo que hasta ese momento se había pensado y planificado, requiere documentarse. Con la idea de que al final, cuando haga el proceso de cierre del proyecto, que me quede constancia de las decisiones que se tomaron y los cambios que se hicieron para luego utilizarlos para próximos proyectos. Ahora sí, crear el WBS que nos va a dar pie luego para que validemos el alcance y controlar el alcance del proyecto. Validar el alcance significa, con este WS voy a lograr obtener el objetivo que tiene este proyecto. Entonces, hago el WS, digo, sí, efectivamente, lo voy a poder hacer. No tengo ninguna marca roja de cosas que no sé cómo resolverlas o no puedo resolverlas. Valido el alcance y luego tenemos que controlar el alcance, es decir, las tareas de supervisión. Alcance del producto y del proyecto. Aquí entonces tenemos dos opciones. Proyectos con enfoque predictivo y proyecto con enfoque adaptativo o ágil. Entonces,
para la semana que viene, David va a Sí, profesor. presentar... ¿Cómo? David va a presentar, va a hacer una presentación sobre qué se entiende con proyectos con enfoque predictivo, y Julián va a hacer el enfoque adaptativo o ágil. Lo van a recibir dentro del subdirectorio. ¿De acuerdo? Perfecto, La, profesor. la idea va a ser que ustedes elaboren una presentación, un PowerPoint, por ejemplo, o un video, si lo encuentran, y de vuelta, siempre con la filosofía de elaborarlo ustedes, no copiar y pegar, porque no es el objetivo. Con esa filosofía, entonces, hacen una presentación, y en esa presentación exponen en un lapso razonable, es decir, ni 3 horas ni 30 segundos, el tema. Tienen que darnos una idea con anticipación, una idea de aproximadamente cuánto tiempo va a llevar, y no vamos a estar cronometrándolo. ¿Por qué decimos nosotros esto, que tenemos que manejar también tiempos? Porque ustedes, cuando hagan la presentación de su proyecto final, van a tener que hacerlo en 30 minutos. Entonces, hay que saber manejar tiempos. En esta etapa, como el tema es amplio, lo que pretendemos es que ustedes digan el tiempo aproximado que van a llevar, y no que nosotros se lo impongamos. ¿Quedó clara la idea? De cualquier manera, esto está siendo grabado, así que lo pueden escuchar después en el fin de semana. En lugar de Netflix, pueden ver el video. Fue chiste eso, ¿eh? Bueno, el WBS describe el trabajo y la secuencia no, y el desglose de los trabajos que es necesario para llevar adelante el proyecto. Es fundamental para la planificación. ¿Por qué? Porque aparte de definir las tareas que hay que hacer, también nos van a permitir a nosotros definir roles y responsabilidades. Entonces voy a darme cuenta que necesitaré, y ahí discúlpeme que desvíe hacia mi especialidad, que tiene una parte de diseño de hardware analógico, porque voy a estar midiendo temperatura con termocuplas, tengo que hacer un circuito de adaptación. Luego tendré una parte de conversión analógica a digital, luego tendré un procesamiento digital, y luego tendré, por ejemplo, una parte de potencia y eventualmente una parte de radiofrecuencia. Entonces, fíjense que voy a necesitar todo un conjunto de expertos en cada una de las partes. Porque seguramente la persona que sabe trabajar con los milivoltios que me entrega una termocupla no sabe cómo trabajar en los megahertz con los cuales voy a tener que transmitir la información de la temperatura a distancia. O alguien que conozca de redes porque lo tengo que poner, o alguien que conozca de Android porque quiero colocarlo en una página web. Bueno, todo ese tipo de cosas requiere poder seleccionar apropiadamente roles y responsabilidades para buscar los miembros del equipo. También tener el WS me permite saber dónde tengo que empezar a buscar información para ver cómo se está ejecutando el proyecto. Como dijo David hace un ratito, ir marcando hitos en los cuales, con esos hitos yo puedo ir chusmeando. Terminé la tarea 2.3.4, y que significa, bueno,
esta parte de diseño del hardware radiofrecuencia está culminada. Por supuesto que estamos hablando de que vamos a tener que asociar con la gestión de tiempo. Pero esa parte. Pero sí, lo que podemos decir es que la tarea 2.3.4, diseño del hardware radiofrecuencia, ya está terminada. Y facilita también la comunicación del estado del proyecto. Insisto, el WS no menciona tiempo, va asociado en paralelo con la gestión de tiempo. Pero la gestión de tiempos me va a permitir a mí verificar que se están cumpliendo, poner en verde las etapas del WS. Es necesario que el WS abarque la totalidad del proyecto. No puede haber ningún pedacito chiquitito del proyecto que no esté, que no esté contenido por el WS. Y también es necesario que no se duplique ninguna actividad. Es decir, no es que voy a tener que la misma tarea, la misma actividad va a aparecer como 2.3.4 y después como 4.2.1. Con lo cual, el WS arranca con la idea de proyecto, el coso. Después tenemos el cosito, que se llama paquete de trabajo. Perdón, el paquete de trabajo es el más chiquitito de todos. Y después en el medio tenemos fases, tareas, componentes, asignaciones, etcétera, es decir, que puede ser cualquiera de esos nombres. Entonces, el proyecto es una unidad. Lo desgloso como si fuera un rompecabezas en partes que se ensamblan entre sí. Tomemos una de esas partes, a su vez se subdivide, y una de esas subdivisiones de nivel 3 la vuelvo a subdividir para llegar a un determinado nivel mínimo que vamos a tener que establecer hasta dónde llegamos. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no. Tampoco, profesor. Bien. Entonces, después de la iniciación, de decir lo vamos a hacer y este es el acta constitutiva del proyecto, el WS es fundamental para la planificación y hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, es necesario saber descomponer tareas y contar con el asesoramiento de expertos. Nuevamente, necesitaré contactar con el encargado del área de radiofrecuencia de la empresa o contratar a un asesor externo que esté a cargo o que conozca del diseño de radiofrecuencia para poder hacer el desglose de la tarea del diseño del hardware de radiofrecuencia. Entonces, arrancamos con el plan de gestión del alcance, la declaración del alcance, documentos de requerimientos, es decir, documentos pueden ser anexos en los cuales se ponen ciertos requerimientos, como por ejemplo que temperatura máxima a la cual puede llegar en el gabinete es de 50 grados, que va a estar a la intemperie, que no debe contaminar el espectro electromagnético, tiene que ser la interferencia electromagnética tiene que ser menor que tantos decibeles. Después, los factores coyunturales de la organización, es decir, la política de la organización, los objetivos de la organización, ver cómo se mete este proyecto, y los procedimientos de la organización, la burocracia de la organización. Herramientas y técnicas, descomposición y opinión de expertos. Descomposición es desgranarlo y opinión de expertos quiere significar buscar asesoramiento cuando me encuentre con algún punto que yo no lo sepa. Salidas, alcance, documentos de actualización del proyecto. Siempre en la última etapa hay un documento en el cual se sintetiza todo lo que se hizo hasta ahora. Pues, opinión de expertos.
asesoramiento de expertos. Insistimos en eso, bajarnos del ego. Armar el WS implica trabajar con las sentencias de alcance del proyecto, qué es lo que incluye el proyecto y qué es lo que no incluye el proyecto, la documentación completa de los requerimientos, la cultura de la organización, es decir, cómo es que yo tengo que elevar el pedido de compra, en qué formulario, en qué planilla, a quién se lo tengo que enviar. Es lo que llamamos la cultura de organización. Entonces, hay varias formas de presentar el WS. En primer lugar, por ejemplo, lo podemos presentar según las fases. Gerenciamiento del proyecto, requerimientos, diseño detallado, construcción, integración y prueba. Entonces, gestión del proyecto, planificación, reuniones de administración, requerimiento del producto, software, documentación del usuario, material de entrenamiento. Y esto se va a repetir. Documentación de usuario y material de entrenamiento se va a dar para todas las etapas. Fíjense que parecería que es lo mismo, pero por supuesto que la adecuación del software va a depender de cuál de las fases estemos trabajando, es decir, si estamos hablando del requerimiento del producto, del diseño, es un software distinto, la documentación es distinta y el material de entrenamiento va a ser distinto. Entonces, una forma es organizarlo según las fases, otra a partir de los entregables. Por ejemplo, quiero hacer un vehículo aéreo, un dron. Gestión del proyecto, ingeniería del sistema, actividad del project manager, esto es la gestión del proyecto, el seguimiento del proyecto, capacitación, equipos de entrenamiento, documentos, vehículo aéreo en sí propiamente dicho, estructura, motor, sistema de comunicaciones, sistema de navegación, sistema de control de incendios. Soporte a nivel gerencial, intermedio y nivel de depósito, es decir, pañolero. Ubicación, edificio de base, ubicación de mantenimiento. Ensayo, maquetas, ensayos operativos, ensayos, desarrollo de ensayos y ensayos finales. Entonces, esto es otra forma de presentar el desglose de tareas. Para la creación del WBS, tenemos que definir el alcance, hacer un plan de gerenciamiento del alcance, obtener requerimientos del usuario final, del cliente e inclusive de los propios empleados que estén trabajando en el desarrollo, las características de la empresa, lo que llamábamos nosotros el ecosistema, y una vez que creamos el WS, tenemos que validarlo, es decir, analizando si este WBS nos va a permitir realmente desarrollar el producto o lograr el objetivo de este proyecto. Todo esto como salida va a tener documentos del proyecto, que son el plan de desarrollo del proyecto, de gerenciamiento del proyecto, definir actividades, estimar costos, determinar presupuestos, es decir, una cosa es costo y otra cosa es presupuesto con flujo de fondos, identificar riesgos y después hacer un análisis de riesgos de manera que minimicemos los efectos de los riesgos, porque los riesgos no los podemos eliminar por voluntad, sino que tenemos que hacer planes de contingencia de riesgos con los cuales bajamos el efecto de los riesgos. Nosotros no podemos evitar lluvias intensas, pero sí podemos poner defensas en la empresa como para que el agua no entre. Para armar por entregables hay que analizar cuáles son los entregables intermedios, qué necesito para lograr esos entregables y cómo se descomponen las actividades.
El ejemplo que vamos a tomar es el de la bicicleta. Esta bicicleta consta de varias partes. Tenemos ruedas, tenemos el cuadro, el manubrio, el asiento, la transmisión, los frenos. Bueno, hay un libro que lo recomiendo firmemente, que es el estándar de práctica. Esto lo vamos a, una vez que lo mastiquen ustedes un poco, la semana que viene vamos a volver un poco para hablar en particular de este libro. Traten de conseguirlo. Es realmente muy descriptivo y es bastante fácil de leer. Entonces, fíjense lo importante que es bueno, aquí hay un link que no sé si estará activo todavía. A ver. No. El link evidentemente no está activo. Así que lo voy a borrar. Es un libro entero dedicado al tema. De acuerdo con este libro, la bicicleta se va a componer, desarrollar una bicicleta va a ser desarrollar el cuadro, las bielas, los pedales, las ruedas, los frenos, cambios, integración. Integración significa tener, para el cuadro tenemos el cuadro propiamente dicho, necesitaré tubo de acero, el manubrio necesitaré tubo de acero, gomas para las manijas, las horquillas, el asiento. Ruedas delantera y trasera, la parte de frenos, bueno, y luego tendré que integrar, juntar todas las partes anteriores. Y después hacer ensayos. Primero ensayar las partes, luego ensayar el producto y luego entregárselo a los clientes para que lo ensayen. Hace unos cuantos años yo trabajé en una central telefónica para una empresa privada y lo que hacíamos era darle al encargado de vigilancia, que los fines de semana se aburría como loco, para que probara la central telefónica. Es decir, que la usara alguien que no había estado en el diseño del proyecto, evidentemente. Porque nosotros lo que detectamos es que usábamos los teléfonos, que eran unos teléfonos inteligentes, usábamos los teléfonos inteligentes tal cual como habíamos diseñado el proyecto, es decir, en la secuencia correcta. Con lo cual era necesario que el cliente, que lo trataba de utilizar intuitivamente porque todavía no estaba el manual, detectara fallas. Bien, ¿hasta qué grado tengo que llegar del cosito, el decicosito, el centicosito, el milicosito? ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta el pico cosito? Bueno, entonces, tengo que llegar a un punto que diga hasta acá. Más abajo no me conviene entrar. No es un ítem del WS decir, voy a ajustar un tornillo. Con lo cual, entonces, llegar al nivel de detalle es 80 horas por persona. O bien, 40 horas de 2 personas. Bien, ese es el límite al cual tengo que llegar en el desglose. Bien, para hacer un buen WS, tenemos que involucrar a quienes van a trabajar en el proyecto. Es decir, no hacer el WS sentado en una torre de marfil, sino hacer el WS teniendo en cuenta con quién uno va a trabajar. Entonces, ¿necesito radiofrecuencia? Bueno, voy a sentarme con el experto en radiofrecuencia para que me diga cómo es que él va a ser el transmisor y el receptor de radiofrecuencia, cómo lo imaginaría, como para que podamos entre los dos desglosar ese tema que, recuerden,
el Project Manager no tiene necesariamente por qué ser un experto en todas las áreas del proyecto. O inclusive puede no conocer la parte técnica del proyecto. Para eso tiene gente que lo rodee. Hay que analizar WS de proyectos similares, si existen. Siempre mantener el WS actualizado. Si ustedes recuerdan, había una fase que era la de supervisión y control, monitoreo y control, con lo cual lo que hacemos es detectar algún problema y volver para atrás, modificar algo del WS porque no fue como se había pensado originariamente. Y también establecer suposiciones sobre las tareas inciertas. Y ahí nos va a requerir de vuelta otro trabajito. Entonces, el ejemplo del software, gerenciamiento de proyectos, requerimiento del proyecto, bueno, todo, fíjense, el nivel de detalle. Y acá tenemos una relación doble. En primer lugar tenemos, a través de este diagrama, se lo suele llamar a veces en forma diagrama de ravioles, porque es típicamente el organigrama de una empresa o de una repartición pública en el cual se lo llama así este tipo de esquema. Y a su vez le estamos agregando un número identificatorio. Acá tenemos 1.4, 1.5, 1.6, 1.4.1, 1.4.2. Esto es entonces el decicosito. Y acá estamos entrando en el centicosito. Podría haber también milicosito y así sucesivamente dependiendo de la magnitud y las características del proyecto. El límite siempre son 80 horas por persona. Acá nos aparece un texto importante. El WBS puede ser incremental, es decir, que a medida que se avanza en detalle se incrementa el WBS. Arranco con un pedacito que funcione. Y a partir de ahí empiezo a incrementar y agregándole más cosas, pero sobre algo que funciona. Lo mismo que hace uno en un diseño. Es decir, el diseño no es que junto todas las piezas de un saque y lo pongo y que todo va a funcionar, sino que arranco el microcontrolador, le voy agregando periféricos y voy haciendo que tome vida cada uno de esos periféricos y no arrancar y que funcione todo de golpe. Por ejemplo, antes habíamos visto que era el diagrama de ravioles, el diagrama funcional, y acá el esquema funcional, y acá lo que hacemos es trabajar con subíndices. Entonces, este es el COSO, implementación de un proyecto de software. Tenemos el decicosito, el cosito, gestión de proyecto, el decicosito, requerimiento de software, el centicosito, borrador de los requerimientos del software. Observen ustedes, requerimiento de software lo voy desglosando más aún. Borrador, versión final, aprobación. Y de esa manera vamos llegando a al límite de las 80 horas por persona. Y así vamos detallando el software, la implementación, ensayos y la aprobación. Y en soporte y entrenamiento. Entonces dijimos, el diagrama de jerarquía o diagrama de ravioles. Tenemos el diagrama identado con numeración, e identado como cuando uno escribe en C, que va identando a medida que va entrando en función de función, o diagrama de burbujas. La información es la misma presentada de distinta manera. Cada uno elige el método que le resulte más adecuado y más familiar. Bueno, y nuevamente insistimos en la bibliografía. Entonces, por Marce, ahí ejemplo, se las pasé en el chat. Ahí encontré el PDF online para que lo pudieran descargar. bien, gracias. Entonces, armar el WS de la CIA fue todo un ejercicio porque no había experiencia.
en diseñar una placa industrial. Y aparte, lo importante que fue tener todo esto bien documentado, porque la CIA, la computadora abierta, industrial abierta argentina, lo hicieron en un montón de universidades de todo el país. Con lo cual, no existía la posibilidad, y antes de la pandemia, es decir, que no existía ni el Zoom, ni el Meet, ni nada por el estilo, no se usaba, sino que se utilizaban habitualmente mails y documentos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. No, tampoco. Bueno, mi propuesta es, nos concentramos en la parte del WS, ya que tienen ahora la documentación del cómo hacer un WS, lo analizamos en detalle. De vuelta, lo resumimos, es un libro grande, es un libro grande, digamos, es un libro que no se puede resumir en pocas palabras, pero sí sacar las ideas que les parezca a ustedes novedosas frente a todo lo que estuvimos comentando. La semana que viene, entonces, vamos a hacer la gestión de tiempos y vamos a hacer la presentación de ustedes. Y después, cuando hablemos de la gestión de tiempo, le vamos a dar otro trabajito para el 15 de septiembre. ¿Preguntas? ¿Dudas? Por supuesto que esto es el resumen, la idea que seguimos manteniendo es que nuestra actividad en conjunto sea la de darles una ayuda como para que ustedes puedan trabajar durante la semana en forma sincrónica, es decir, offline, que puedan ver los videos de los otros cursos que eran más detallados que este, y que de esa manera hagamos la cosa un poco más ágil, porque realmente es muy... estar 4 horas frente a la PC nos retrotrae a épocas que seguramente tratamos de olvidar. ¿De acuerdo? Perfecto. Profe, Eso, profesor. ¿los videos de las otras clases están en el campus o...? Está en el campus. Si no está lo voy a confirmar ya mismo. Deben estar en el campus seguramente. Si no, los voy a incorporar porque los tengo todos grabados. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Muchísimas gracias a todos entonces. Chao, chicos. Muchísimas gracias a usted, profesor. Chao. Y hago- Profe, Sí. ¿tiene un minutito para hablar una